Entrevista. Siete de la mañana con 38 minutos, amigos televidentes. En este momento tenemos el gusto de recibir y saludar al doctor Jorge Moreno Llanes. Él es vocal del Consejo de la Judicatura. Doctor, buenos días. ¿Me escucha? Muy buenos días, Hernán. Un saludo a usted y a todas las personas que justamente ven Telerama a nivel nacional y escuchan. Gracias por aceptar la invitación. Doctor, estos últimos días, entiendo que usted también tiene conocimiento, han recibido varias críticas por parte de los pronunciamientos de los jueces, la Corte Nacional de Justicia y las Cortes Provinciales. ¿Qué reflexión han hecho ustedes y qué es lo que se puede hacer para un poco explicar a la ciudadanía de lo que está pasando al interior de la justicia? Bien, no es toda la administración de justicia. Probablemente puede estar reflejándose en las excepcionalidades, porque evidentemente la gran mayoría de las juezas y jueces tienen un perfil que evidentemente les permite llevar adelante la administración de justicia. Pero siempre pueden existir este tipo de excepcionalidades y obviamente en esa esfera puede que el Consejo de la Judicatura tenga que actuar desde el punto de vista del régimen disciplinario administrativo sancionador, o en el evento más extremo probablemente deba actuar justamente la Fiscalía si se trata probablemente de indicios o presunciones de responsabilidad penal en la dictación de providencias, autos o sentencias de los jueces. Y obviamente entonces en estas dos situaciones tenemos que justamente cualquiera de los dos órganos actuar. En el caso específico de lo que ha ocurrido en la última semana, el Consejo de la Judicatura inmediatamente, apenas tuvo conocimiento, actuó porque exigió que se inicie el sumario administrativo sancionador tanto en contra de la jueza del Latacunga de Garantías Penitenciarias, cuanto también del señor presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Ahora, estos dos casos van relacionados ¿con qué, doctor? Es decir, falta de un pronunciamiento adecuado, no respetar la ley o inobservar las pruebas, por ejemplo, presentadas por la Fiscalía. Bien, nosotros lo que actuamos es en el tema de las conductas antijurídicas, lo que se llaman las faltas en la esfera administrativa. Y allí tenemos efectivamente infracciones o faltas o conductas antijurídicas previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial, cuando justamente los jueces, los fiscales, defensores públicos o más servidores de la Administración de Justicia o del propio Consejo de la Judicatura, evidentemente puede que hayan, por acción u omisión, llevado adelante este tipo de faltas que en unos casos puede causar alarma social o dañar justamente la imagen institucional. Ese es lo que ha ocurrido en los dos casos específicos que estamos señalando. En un caso, recuérdese que hubo una sentencia de la Corte Nacional por 20 o 24 años en contra de la persona que justamente fue liberada temporalmente por parte de la jueza de Cotopaxi. Exactamente. Y obviamente luego de eso, un juez de Guayaquil lamentablemente hace una interpretación antojadiza de esa sentencia y establece 8 años. Eso fue causal de destitución de este servidor e incluso se remitió el expediente también a la Fiscalía para que se indague las posibles responsabilidades de carácter penal. Con fundamento en esto, la jueza de Garantías Penitenciarias de Cotopaxi ha dispuesto justamente la prelibertad de este ciudadano, situación que indudablemente lo consideramos probablemente que puede estar incurso en una de las infracciones previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial, y eso es lo que se ha levantado como sumario administrativo. ¿Qué le puede pasar, doctor, antes de pasar al otro tema? ¿Qué le puede ocurrir a Alcira Benítez, en este caso jueza que dio la libertad a si es que se marca dentro de del 109.7 que está previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial, la resolución potencialmente, no puedo yo antelar ningún criterio, potencialmente puede ser el de la destitución, ¿no? Si se enmarca, porque esa causal prevé manifiesta negligencia y dolo, para poder dos ejemplos. Entonces, bajo esas dos premisas,
tiene que realizarse la investigación. Obviamente, la ciudadana tendrá todo el derecho para ejercer su legítimo derecho a la defensa, dar contestación justamente a la instrucción, presentar las pruebas de descargo y luego, con el informe motivado que se nos presente, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitirá la resolución que corresponde. ¿Y cuál es el análisis que tienen con respecto a la decisión del presidente de la Corte Provincial de Justicia en el caso de Carlos Luis Morales, prefecto de El Guayas? En términos parecidos, estamos hablando allí de dos situaciones. Una que se nos comunicó justamente desde la Dirección Provincial del Guayas, de que el juez Ordeñana, conjuntamente con otros dos jueces en un asunto de garantías jurisdiccionales, no habían expedido la sentencia escrita por más de 6 o 7 meses aproximadamente. Entonces, esa situación también contempla de que pueda estar en curso en el 108 o en el 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y esa situación les puede llevar justamente a también una potencial destitución en el evento que se demuestre que efectivamente ello ha ocurrido, ¿no? Y lo otro es que se abrió una investigación por el Consejo de la Judicatura para verificar, analizar y ver si existen méritos en el tema justamente que usted invoca. Ahora, en el tema del expresidente de la República, Abdalá Bucaram, doctor, quisiera también escuchar su opinión como vocal del Consejo de la Judicatura. Dalo Bucaram, hijo de Abdalá Bucaram, dice que no tenían orden de allanamiento de la justicia para ingresar al domicilio de su padre. ¿Conoce usted algo de esto? Mire, ese es un tema que única y exclusivamente le corresponde pronunciarse a la Fiscalía. No es un tema del Consejo de la Judicatura. El asunto para pedir justamente una medida de esta naturaleza, la fiscal o el fiscal tiene que hacerlo a un juez. Y es el juez de lo penal o de garantías penales el que dispone o no justamente la orden de allanamiento. Pero ya no, eso no es un tema que está dentro del Consejo de la Judicatura, sino lo maneja directamente la fiscal o el fiscal de la ciudad de Guayaquil, conjuntamente con el juez, que es el que tiene que disponer u ordenar aquella medida. La fiscal general de la Nación, Diana Salazar, dijo que la cadena no está cerrándose bien con respecto a las investigaciones y las sanciones de los jueces y que tiene mucha preocupación. ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a las declaraciones de la fiscal general de la Nación, Diana Salazar? Mire, yo soy muy respetuoso de lo que haga o deje de hacer cualquier servidor o autoridad pública. Obviamente, en ese marco de lo que haga o deje de hacer, está justamente previsto también las potenciales responsabilidades de aquel o aquella servidor pública. En el caso de la señora fiscal, igualmente estoy muy respetuoso de las decisiones y declaraciones que da. Evidentemente, ella sabrá lo que manifiesta y lo que efectivamente viene realizando. Pero no todo lo que ha manifestado, por ejemplo, también puede ser considerado en los términos que lo ha señalado, porque efectivamente muchísimas de las diligencias que la Fiscalía General del Estado ha pedido a la Administración de Justicia, estas se han concedido por parte de los jueces, ya sea como órdenes de allanamiento, ya sea dentro de los procesos judiciales, y evidentemente en decenas y centenas de casos que la Fiscalía General del Estado ha pedido a los jueces órdenes de detención, prisión o sentencias condenatorias. Nuestros jueces o las juezas a nivel nacional, y hablo también de Corte Nacional, efectivamente, cuando ha existido mérito, entiendo, así han procedido. Ahora, doctor, entonces, ¿no han hecho ustedes ninguna reflexión con respecto a las declaraciones de Diana Salazar? Es decir, no hay nada que decir ante aquello. ¿Qué podemos decir? Ella efectivamente como autoridad dentro de la Fiscalía sabrá lo que manifiesta, y en eso yo personalmente soy muy respetuoso de las declaraciones que efectivamente las autoridades, las personas, los periodistas, la ciudadanía lo pueda realizar. Pero usted me conoce. Dentro de la Corte, dentro de las Cortes, doctor, es verdad, yo lo conozco. Dentro de las Cortes, pero ¿qué pasa dentro de las Cortes? Es decir, ¿hay la total tranquilidad de decir que están haciendo bien su trabajo? ¿Entiendo así? Mire usted el trabajo que viene desempeñando, por ejemplo, la nueva Corte Nacional de Justicia, ¿no? Y en el área de la esfera penal, donde han tenido que resolver
casos sumamente emblemáticos y que efectivamente han tenido una connotación y una presión de tanto interna, tanto externa. Y no podríamos decir que efectivamente las juezas y jueces que están en la Corte Nacional de Justicia hayan podido realizar lo contrario de lo que les manda el ordenamiento jurídico. Igualmente podemos hablar de jueces y jueces. Yo conozco, por ejemplo, acá en la provincia de la Suay, que efectivamente lo realizan y lo hacen en el marco de lo que establece el ordenamiento jurídico. Entonces, bajo estas premisas, como lo manifesté al inicio de esta entrevista, la generalidad es una administración correcta. La excepcionalidad puede ser lo que efectivamente 2 casos han causado conmoción en el país y que tengo que reconocer lo que han causado conmoción. Ahora, doctor, una última consulta de mi parte. En el tema de lo que usted anunciaba al inicio, no hay que generalizar y ahora también lo vuelve a repetir, yo estoy de acuerdo con usted, no se puede generalizar, hay casos puntuales, pero la depuración, la autodepuración que ustedes están llamados a realizar adentro de las Cortes, ¿se lo realiza? ¿Qué es lo que se hace de manera permanente para evitar esto? Porque finalmente alguna parte de la ciudadanía dice toda la función judicial está dentro de tus actos que no son reñidos a la ley. Tiene toda la razón usted, la ciudadanía efectivamente tiene ese criterio, lo ha generalizado, pero vuelvo a insistir, no es tal como efectivamente lo manifiesta. Soy respetuoso de las declaraciones de la ciudadanía. ¿Qué hacemos? Efectivamente, lo que hacemos es capacitar permanentemente a los jueces a través de la escuela judicial. Hay cursos que se planifican y se programan para todo el año. Adicionalmente, se está monitoreando permanentemente a través de las direcciones provinciales, a través de los coordinadores de juzgados, el trabajo que tienen que realizar juezas y jueces, secretarios, ayudantes judiciales, y concomitantemente también estamos permanentemente dispuestos a iniciar las acciones de régimen disciplinario en la esfera que nos corresponde a nosotros en el evento de que efectivamente exista tal situación. Las denuncias pueden ser presentadas por las autoridades máximas, la Fiscalía lo podía haber presentado, por ejemplo, la Fiscalía en estos 2 casos específicos, como lo pueden hacer también otras autoridades, lo pueden también realizar los ciudadanos y concomitantemente también de oficio el propio Consejo de la Judicatura, como en este caso efectivamente así ocurrió. Gracias, doctor. Gracias por su tiempo y que tenga un buen día. Muchas gracias, Hernán. Siempre a las órdenes. Muy buenos días a usted y a los amigos de Telerama. Agradecemos al doctor Jorge Moreno Llanes, él es vocal del Consejo de la Judicatura. Vamos a la pausa y